definamos qué es el valor absoluto de un número real. El valor absoluto de un número A, denotado por ese número A en dos barras, entre dos barras, es la distancia de A a 0 en la recta de números reales. Entonces, ya por la teoría de la definición de valor absoluto, tenemos en cuenta de que el valor absoluto de cualquier número real siempre será positivo. ¿Pero por qué? Por lo que es una distancia, esto es clave, es la distancia de ese número A, de ese número real, a 0. En la recta real de ese número A, ya sea negativo o positivo, a 0. Como es una distancia desde el punto de vista teórico, literario, el valor absoluto de un número siempre será positivo. Yo recuerdo que estando en la universidad me lo aprendí de memoria y sabía de que si veía esta operación, siempre ponía al igual el mismo número, pero positivo. Ya sea ese mismo número en barras, yo siempre lo escribía positivo. Sabía que siempre esa operación, es el resultado de esa operación, me iba a dar positivo, pero no sabía el por qué, y el por qué es que es una distancia. Es la distancia de A a 0, desde el punto de vista literario. Ahora, según la definición de la función, tenemos que si ese número A es un número real, tiene que ser número real, entonces el valor absoluto de A se define como sigue. Valor absoluto de A. Esta es la denotación. Así se escribe el valor absoluto de un número. El número en dos barras, así como se escribe. Valor absoluto de A igual a. Si A es mayor o igual a 0. Se define como A si ese A es positivo o 0. Y se define como menos A si ese A es negativo, si ese A es menor que 0. Es por eso que también mirando la definición de la función valor absoluto, tenemos también la consecuencia, la conclusión de que el valor absoluto de un número siempre será positivo. Entonces, tenemos de que el valor absoluto de un número es la distancia de ese número a 0 en la recta real. Y tenemos, según la definición de la función valor absoluto, que se define como una función a trozos. Recordemos que una función a trozos es una función que está definida por tramos específicos de su dominio. En este caso, esa función toma dos formas. La forma A, siempre y cuando A sea mayor o igual a 0, y toma la forma de menos A si ese número real A es menor que 0, es negativo. Bien, teniendo presente la definición literal, la definición de la función valor absoluto, entonces preguntémonos y sepamos, entendamos a la vez cuáles son las propiedades de esa función, del valor absoluto de un número. Tenemos 4 propiedades, 1, 2, 3, 4. La primera nos dice que el valor absoluto de un número A es mayor o igual a 0. Esto es, el valor absoluto, según la primera propiedad del valor absoluto de un número, siempre será positivo o 0. Veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, el valor absoluto de 2. El valor absoluto de 2 es igual a 2, según viendo la definición de la función valor absoluto. En este caso tenemos un A positivo, un A mayor que 0. ¿Qué forma toma esa función? A es el mismo A. Y como es el mismo A, el valor absoluto de ese número será igual al mismo A. En este caso 2. Valor absoluto de 2 igual a 2. Veamos otro ejemplo. Valor absoluto de 2 menos 2 es igual al valor absoluto de 2 menos 2, 0. Y el valor absoluto de 0 es igual a 0, según la definición de la función valor absoluto. Tenemos que si ese A es 0, entonces el valor absoluto de 0, en este caso, será igual a A. Y en este caso, A es igual a 0. Valor absoluto de 0 igual a 0. Eso para la primera propiedad
del valor absoluto. La segunda propiedad de valor absoluto nos dice de que el valor absoluto de un número A es igual al valor absoluto de ese mismo número, pero ahora negativo. Es decir, valor absoluto de A igual al valor absoluto de menos A. El valor absoluto de cualquier número real será igual al valor absoluto del opuesto de ese número negativo. Siempre serán iguales. El valor absoluto de ese número positivo igual al valor absoluto, pero ahora de ese número negativo. Y eso lo podemos confirmar mirando nuevamente la definición o con un ejemplo, como el siguiente. Digamos, el valor absoluto de 2 igual a valor absoluto de menos 2. Tenemos por definición de valor absoluto que el valor absoluto de 2, ¿a qué es igual? Es igual a 2, a ese mismo número A, según la definición. Y tenemos que el valor absoluto de menos 2, de ese mismo número, pero ahora negativo, según la definición, toma esta forma, porque es menor que 0, es negativo. Y si toma esta forma, de menos A, entonces tenemos de que el valor absoluto de menos 2 es menos ese número. Menos ese número. En este caso el A, ese número A, vale menos 2, es 2. Es menos 2, perdón. Entonces ahí tenemos menos por menos 2. Y menos por menos es más. 2. 2 igual a 2. Bien, hemos comprobado entonces la segunda propiedad del valor absoluto de un número. Esa propiedad nos dice de que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto del opuesto a ese número, que en este caso es el negativo de ese número. Bien, miremos entonces la tercera propiedad del valor absoluto. Esa tercera propiedad nos habla del producto de un número, del valor absoluto del producto entre dos números. El valor absoluto del producto entre dos números es igual al producto de los valores absolutos. En este caso, de dos números, pero podemos hacer el valor absoluto de A, B, C, D, E, de infinitos números reales. Para este caso de la tercera propiedad, el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Veámoslo en un ejemplo, a ver si se cumple. Esto es el valor absoluto de 2 por 1. Según la propiedad nos dice de que esta expresión debe ser igual a esta. Igualemos entonces esta expresión a esta, a valor absoluto de 2 por valor absoluto de 1. Resolvámoslo. Valor absoluto de 2 por 1. 2 por 1 es 2. Valor absoluto de 2 nos queda. Valor absoluto de 2, según la definición, tenemos que es 2. Y el valor absoluto de 1, según la definición, en este caso tenemos un A positivo mayor que 0, es ese mismo A, es ese mismo 1. Valor absoluto de 1, 1. 2 por 1, 2. Valor absoluto de 2, según la definición, nos queda que es 2. Hemos comprobado entonces la tercera propiedad del valor absoluto de un número real, que nos dice de que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Bien, miremos la cuarta propiedad del valor absoluto de un número real. La cuarta propiedad del valor absoluto de un número real nos habla acerca del cociente entre esos dos números. El valor absoluto de un cociente entre un número real A sobre un número real B, siempre y cuando ese B sea distinto de 0, para que no se nos dé esa indeterminación en el conjunto de los números reales. Es decir, la cuarta propiedad nos dice de que el cociente, el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos de ambos números del cociente. Es claro, veámoslo en un ejemplo. Tenemos el valor absoluto de 3 sobre 1. Debe ser igual, según la propiedad 4, a el valor absoluto de 3 sobre el valor absoluto
de 1. Y esto es 3 sobre 1, 3. Valor absoluto de 3. Igual a valor absoluto de 3, según la definición es 3, sobre valor absoluto de 1, que según la definición es 1. Valor absoluto de 3, 3, según la definición. 3 sobre 1, 3. Hemos comprobado también entonces la cuarta propiedad de la función valor absoluto. Hemos concluido entonces, por esta vez, ¿qué es el valor absoluto de un número real? Siempre será positivo, por lo que es una distancia, desde el punto de vista literario, es una distancia de ese número a 0. Es esto que tenemos acá. Vendría siendo la distancia, supongamos, coloquemos en la ubicación en la recta real, a por este lado. Entonces el valor absoluto de este número a representaría la distancia, escribámoslo con azul, la distancia entre ese número a 0. Y como es una distancia, es positivo desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista de la definición de valor absoluto de A, tenemos que siempre será positivo, por lo que toma esta forma. A si ese número es 0 o positivo. Y menos A si ese número es negativo. Recordemos que el negativo de un número negativo es el positivo de ese número. Es así, en este momento del ejercicio, donde podemos decir con certeza, eureka.